Muy buenas a todos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio en Blanco. Bueno, qué alegría que tengo en este momento de volver a conectarme con ustedes, de volver a sentir esta sensación en el cuerpo de poder ser canal para transmitirles esta hermosa revelación y esta hermosa experiencia interna que les voy a compartir el día de hoy. El capítulo de hoy va a hablar un poco sobre 3 palabras: trascender, transitar y dejar ir. Son hermosas palabras, suenan muy lindas, suenan muy bien al oído, pero ¿cómo la aplicamos en el día a día? ¿Cómo incorporamos a nuestro cuerpo, a nuestro ser o a nuestra conciencia la práctica del dejar ir? Primero quiero hacer un agradecimiento particular a una persona muy especial en mi vida que fue quien originó la idea de este capítulo. Esa persona que está escuchando este capítulo sabe que es ella, porque es una persona que me acompañó a lo largo de toda mi vida y que fue quien puso en mí la semilla de querer compartir cómo yo he vivido en carne propia esta técnica del dejar ir. Porque estaba en una conversación con esta persona, le contaba un poco de un cambio muy importante que ha sucedido en mi vida, de un antes y un después en mi vida, luego de conocer la práctica del dejar ir. Y cuando iba con mis palabras, con mis conceptos, con mis principios elevados y hablaba de palabras como estas: trascender, transitar, dejar ir, yo le decía: es increíble porque ahora veo cada conflicto o cada situación como una oportunidad de trascender o dejar ir una emoción interna, lo que me permite dejar de identificarme con emociones, dejar de darle mi valor a las emociones desde un valor hablando del autoconcepto. O sea, me refiero no al hecho de no validar las emociones, porque justamente el dejar ir se trata de eso, sino todo lo contrario, de dejar de juzgar mi valor interno o mi valor propio en base a las emociones que siento. Y en esta charla que teníamos, esta persona me dijo: ok, Mati, yo te entiendo y verdaderamente todo esto que decís me gusta, suena muy bien. Son palabras que no sé por qué me gustan cuando las escucho y siento que me pueden servir. Pero después también está el día a día, está la cotidianidad donde a mí me pasa que estas emociones me terminan desbordando, que estas emociones me dominan y no es tan fácil tomarse el tiempo o hacer conciencia de todos estos conceptos para aplicarlos a la práctica. Y yo decía: ¿cómo puedo hacer para explicarle que justamente esta práctica es algo que se vive en el día a día? Que el objetivo de esta práctica es poder aplicar constantemente la técnica del dejar ir para ser cada vez más livianos, para depender menos de nuestras emociones, o mejor dicho, para identificarnos cada vez menos con nuestras emociones. Y me quedó mucho tiempo dando vuelta a esa pregunta, de decir: ¿cómo hago para explicarle? ¿Cómo hago para transmitirle? Encima yo, la verdad es que me pasa mucho esto de a veces no querer hablar para no encasillar una experiencia inmensa en pocas palabras, porque al fin y al cabo una experiencia como la de dejar ir verdaderamente se reduce mucho cuando uno la explica en palabras. Yo voy a intentar en este capítulo ser canal total de la técnica del dejar ir, poder traer en las palabras más acertadas todo lo que aprendí de esta técnica y todo lo que me sirvió para poder transitar y hoy en día hacer el gran cambio en mi vida que he hecho. Pero te puedo asegurar a vos, oyente, que estás escuchando esto, que nada va a ser tan inmenso, tan grande o tan revelador como poner esto en práctica. Cualquier palabra que yo diga acá, por más asertiva que sea, va a quedar muchos niveles abajo
del nivel de conciencia al que podés llegar si empezás a aplicar constantemente la técnica del dejar ir. Entonces, vamos por el primer punto. ¿Qué es dejar ir? En mi caso, la técnica del dejar ir me llegó a través del Dr. David Hawkins. No quiero hacer una presentación o una biografía sobre quién es David Hawkins. Pueden buscarlo ustedes por su cuenta, pueden ver todo lo que impactó en el mundo de la conciencia y todas las revelaciones y aprendizajes / conceptos que ha dejado en el mundo de la conciencia. Pero para resumirlo un poco, David Hawkins decía que el dejar ir es un proceso consciente para liberar emociones negativas, entre comillas, porque la realidad es que no hay emociones ni negativas ni positivas, sino que hay emociones que son desde la fuerza o desde el poder. Entonces podemos decir que es un proceso consciente para liberar emociones que vienen desde la energía de la fuerza, permitiendo que éstas se disuelvan sin la necesidad de ponerles resistencias o juicios. Se disuelvan y que puedan ser, que puedan fluir y que puedan manifestarse como se tengan que manifestar. Al fin y al cabo, las emociones no dejan de ser energía. Por ende, el dejar ir se trata de hacer consciente esa energía, de identificarla y de dejarla ser. Hasta incluso últimamente yo he dejado de decir que se llama una técnica de dejar ir. Mi mentor y una persona muy sabia a la que escuché me dijo, o mejor dicho, le escuché decir, ya no sé si es dejar ir. Mejor digámosle dejar ser, porque al fin y al cabo es eso. El dejar ir no se trata de soltar las emociones, se trata de dejarlas ser, dejarlas expresarse o manifestarse en nuestro cuerpo de la manera que sea necesaria. Pero como para que esto también quede un poco claro, les voy a contar en pocas palabras, según David Hawkins, cuáles son los 3 pasos para la práctica del dejar ir, como para que se vayan poniendo un poco en tema. Igual quiero aclarar que esto no es lo importante. Lo importante se va a encontrar en el siguiente punto, que es cuando yo les voy a compartir cómo yo creo que se puede vivir en el día a día la técnica del dejar ir. Así que esto es solo un poco de contexto. Según David Hawkins, la primera etapa es transitar la emoción bruta. ¿Por qué? Porque lo que se resiste, persiste. Y lo que se acepta, se transforma. Entonces esta primera etapa es transitar verdaderamente la emoción, tener la valentía de poder sentir y dejar ser esta emoción en nuestro cuerpo. O como yo le digo, permito que esta emoción o permito que esta energía se desarrolle por completo. La segunda etapa, según David Hawkins, es la parte de comprender o de trascender. ¿Por qué? Porque la comprensión surge cuando la emoción baja. La sabiduría no llega en la tensión, no llega en ese momento en el que estamos identificados con nuestra emoción. Primero se trata de animarnos a sentir esa emoción y luego va a llegar una comprensión que nos permita trascenderla. Krishnamurti decía que la verdadera transformación ocurre cuando percibís sin elección. Es decir, cuando vos simplemente te entregás totalmente al proceso de dejar ir, a transitar esa emoción, la revelación simplemente llega, porque la revelación no es mental, no está en nuestro cerebro desde el punto de vista de tomar al cerebro como mente o, mejor dicho, en el ego. La comprensión no se encuentra ahí. La comprensión siempre va a venir desde un nivel más elevado de conciencia. Va a venir desde la energía de la conciencia, que eso es una energía universal. Le podemos llamar Dios, vida, Alá, Buda, como le querramos decir, pero viene de una energía universal más grande. Y después tenés la tercera etapa, que es la propia etapa de dejar ir. Es permitir que la energía emocional cumpla su ciclo natural, que se exprese como se tenga que expresar. Y en ese momento nos vamos a dar cuenta que no es que estamos perdiendo algo, sino que se genera un espacio, ¿sí? Es un momento donde ya dejas de pensar, se siente fisiológicamente, se siente en el cuerpo. No es que lo olvidás, no es que perdonás al otro,
simplemente liberás una energía atrapada en tu propio sistema, porque hay que recordar que nosotros tenemos un cuerpo emocional, tenemos como un cajón de emociones reprimidas, donde todo eso queda guardado, donde todo eso se va acumulando, porque es importante esto y una frase que me quedó súper marcada. Lo que nosotros no transitamos o no aceptamos se guarda en nuestro inconsciente y se refleja como un patrón inconsciente. Eso quiere decir que lo que nosotros no nos animemos a aceptar o a transitar va a quedar guardado en nuestro inconsciente y después se va a reflejar en patrones que normalmente suelen ser patrones negativos, entre comillas, o mejor dicho, que se hacen desde la fuerza, por ende nos generan resistencia, por ende vienen desde el miedo, desde la culpa, y bueno, ya sabemos lo que se siente cuando actuamos desde esas emociones. Y qué mejor que ir sacando e ir limpiando ese baúl de emociones para estar cada vez más sueltos, más libres, más fluidos, más en paz y más en amor. Entonces, es un poco acá el resumen de cómo, según David Hawkins, se debería desarrollar la etapa del dejar ir. Ahora, ¿cuál es la buena noticia que le tengo? No vinimos acá para teorizar. No vinimos acá para decir, bueno, esto va a ser de esta manera, la teoría lo dice así, palabras lindas y bla, bla, bla. No, familia, no, gente. Hoy vinimos acá para verdaderamente contarles cómo personalmente viví la etapa del dejar ir. Y les voy a compartir algo que literalmente salió de mí mismo. Una escritura que yo hice para desarrollar o comprender un poco todo esto que me estaba pasando. Y la escritura comenzaba de la siguiente manera. Aunque los resultados no lo demuestren y aunque los pensamientos y las emociones no lo respalden, confía en tu intención. Esta fue una semana que había vivido una experiencia que por primera vez fue fascinante. Sentí que viví el dejar ir. Porque fue una experiencia, estaba en el trabajo y les pongo un poco en contexto, en un trabajo donde ya hoy no estoy, justamente porque en ese momento no lo hacía desde la total coherencia, y estaba ante una situación que me generaba conflictos, patrones o emociones negativas que verdaderamente me superaban, que verdaderamente dominaban todo mi actuar, que verdaderamente me suprimían y me reprimían a actuar desde la total inconsciencia. Mi cuerpo en esa situación tenía culpa y rabia. Mis emociones y mis pensamientos tenían culpa y rabia. Yo sentía culpa y rabia y todo lo que pensaba venía desde la culpa y rabia. Seguro te pasó alguna vez que estás en ese momento donde tenés culpa, tenés miedo, tenés bronca, tenés ira, querés casi tirar toda la mierda, perdón por la palabra. Yo en ese momento quería eso, quería levantarme y decir, bueno, me voy a la mierda. ¿Y a quién no nos pasó eso? ¿A quién no le pasó? Seguro, vos que estás escuchando esto, en este momento te acordás por lo menos de un momento donde estuviste a punto de explotar. Hasta incluso parece que el contexto en el que estás refleja culpa y rabia, o en ese caso, mi contexto reflejaba culpa y rabia. En tu caso, dependiendo de las emociones que estés sintiendo. Entonces, si yo te preguntara a vos qué era lo que me estaba pasando a mí en ese momento, seguramente dirías, ¿es culpa o es rabia? ¿Y si te dijera que no? ¿Y si te dijera que en ese momento mi intención era más que nunca de valentía y de aceptación? Yo te puedo asegurar que en ese momento cuando quise tirar todo al suelo, en ese momento donde quise tirar toda la mierda, salí afuera, salí al patio porque te lo juro que si no... Bueno, vos sabés, estuviste seguramente en algún momento en esa situación. Entonces salí al sol, dije, che, ¿qué puedo hacer con esto? Verdaderamente no puedo, esto me está superando. Miré al cielo y desde la total certeza de que Dios y la vida me iban a sostener, dije, Dios, vida, te entrego esto completamente, porque verdaderamente no puedo y te lo cuento ahora a vos y se me pone toda la piel de gallina porque recuerdo ese momento de decir, loco, la puta madre, no estoy pudiendo con esto me está superando completamente, entonces, ¿qué mierda hago? Y dije, ¿sabes qué? Basta, estoy cansado de pelear, te entrego esto, Dios, te entrego esto, vida. Sosteneme, yo sé que vos me vas a dar todas las herramientas necesarias para poder transitar esto. En ese momento pareció que había soltado
una pesa de 500 kilos, haber soltado una mochila que venía cargando hace mucho, que era la mochila de resistirme y pelear ante las situaciones o emociones negativas. Entonces, ¿cómo podés vos aplicar esto en tu día a día? ¿O cómo podés empezar a identificar esto en tu día a día? Yo te voy a contar ahora los 3 escenarios posibles que conozco cuando vas a intentar desarrollar o cuando vas a intentar trascender una emoción. Y esto te habrá pasado seguro. Quiero que centres en hacer introspección sobre esos momentos de tu vida y que veas si esto que te voy a contar te hace ruido o no te hace ruido. La primera situación es cuando aparece la emoción o la situación a trascender. Nos aparece un conflicto, un bloqueo interno. Ahí lo que suele pasar es que nuestro ego o nuestra mente, para no usar tanto la palabra ego que a veces no se comprende de dónde viene, dice, che, me pasa esta situación y me agarra culpa por esta situación. Está mal que sienta eso. Es decir, por ejemplo, te agarra miedo, te agarra culpa. Te juzgás por sentir miedo y por sentir culpa. Decís, che, no, tengo que estar bien, tengo que poder superar esta situación. Entonces te juzgás o te culpás por sentirte mal. Es como que querés evitar la situación, no querés que pase, la querés reprimir. Y qué mejor que para evitar esa situación, evadirla y seguir. El resultado termina siendo que evitamos esta emoción y se duplica. Es más, como les decía antes, lo que termina pasando es que esa emoción o esa situación se refugia en el inconsciente y termina siendo un patrón negativo a futuro. Pero bueno, esto nos ha pasado a todos. Todos seguramente sentimos una situación negativa, nos culpamos por sentirnos mal, porque así uno no se quiere sentir mal y aparece esa falsa espiritualidad de decir, che, no, yo tengo que estar bien, no puedo estar mal, no puedo sentirme mal. Tengo que estar siempre alegre. No nos permitimos estar mal, es algo normal en la sociedad de hoy en día. Pero bueno, esta vendría a ser la primera situación y seguro que te pasó. Y si no te pasó, capaz en esta segunda situación te sientas un poquito más identificado y significa que ya estás un pasito más adelante. Ahora, la segunda situación, que esto obviamente me ha pasado a mí muchísimas veces, arranca de igual manera que la anterior. Es cuando aparece la emoción o la situación que nos toca trascender. Pero en este caso, el mecanismo es otro. En esta situación, nos animamos a sentir la emoción. Decimos, che, bueno, tengo bronca y a la mierda, tengo bronca y que se vaya todo a donde se tenga que ir porque yo tengo bronca. Y como decía recién, nos animamos a sentir esta emoción para transitarla entre comillas. Y fíjate que hago un énfasis especial en la palabra transitarla. Y vos no me estás viendo, pero yo atrás del micrófono estoy haciendo comillas con las manos. ¿Por qué? Acá, en realidad, no es que evitamos la situación o no es que aceptamos la situación. En realidad, no queremos o no podemos evitarla. Pero lo que pasa ahí es que la emoción de, por ejemplo, la bronca, el miedo, lo que sea, está tan presente que la terminás proyectando en los demás. Y en un momento el ego se asoma y dice, che, ¿y si para trascender la emoción proyectamos esto en un patrón inconsciente y pum, le gritás a tu pareja, le gritás a tu jefe, le gritás a tu compañero, le gritás a tu mamá? ¿Por qué? Y porque tengo bronca. Y bueno, que se animen que tengo bronca porque yo quiero sentir la bronca y quiero transitarla. Claramente, cuando estás escuchando eso te das cuenta que no es la respuesta. Esto habla de cómo nosotros proyectamos mucho nuestras emociones en los demás. Porque lo que pasa es que la emoción está tan fuerte y le damos tanto peso al pensamiento que nos identificamos con eso. Entonces esta es la segunda situación, que en vez de trascender, terminamos haciendo una acción que nos hace reafirmar la emoción o el pensamiento que teníamos en nosotros mismos. Porque fíjate que en la primera situación ni siquiera te animabas a sentir la emoción. Y en esta situación te animaste a sentir la emoción, pero sin darte cuenta te identificaste con eso. Dijiste, bueno, yo tengo bronca. Yo, Matías Guevara, en este momento tengo ira. Y por eso lo voy a proyectar en los demás. Que en realidad uno lo hace inconscientemente, no te terminás dando cuenta de eso. Y ahora llega el tercer escenario. Que este es justamente el escenario que pasó. Justamente el escenario que tuve la oportunidad, y agradezco por eso, de poder vivir. Porque la realidad es que yo no sé si estaba preparado para trascender esa emoción, pero venía incorporando tantos conceptos que en ese momento dije, bueno, hoy me toca. Ese era mi momento. ¿Por qué? Porque los tiempos son perfectos, gente.
Los tiempos son perfectos y las cosas llegan cuando nos tienen que llegar. Por eso también es muy importante que cuando escuches esto, no te culpes por cómo reaccionaste en la última vez que te agarró bronca, que te agarró ira, que te agarró miedo, que te agarró vergüenza, que te agarró culpa, que sentiste orgullo, porque ahí simplemente no tenías la herramienta que tenés en este momento. Y te estoy hablando a vos que ya sé que inevitablemente te estás culpando por eso, porque te hablo como si me hablaría a mí. Porque yo me culpé mucho tiempo por haber gestionado las emociones como las gestioné. Y decía, che, mirá, si hubiese hecho esto, no. El si hubiese hecho, el hubiera, no, chicos, acá no existe eso. Porque nosotros miramos para adelante en todo caso. Ya de por sí creo que no hay pasado ni futuro. Simplemente está el momento presente y tenemos la oportunidad de cambiar y accionar siempre en el momento presente. Pero bueno, supongamos que existen ambas cosas. Pensar en el pasado verdaderamente no nos va a dar oportunidad de trascender ninguna emoción. Es saber lo que está en el presente, aceptar el presente para intencionar a futuro. Aunque en realidad todo se termina dando en el mismo instante. Entonces, volviendo con el hilo de lo que venía contando, la tercera situación se desarrollaría de la siguiente manera. Estás en esa situación en la que se desata el conflicto, se desata esa emoción negativa o se desata esa situación que te genera algo en el cuerpo. Sentís eso en el cuerpo, te das cuenta de que estás enojado, te das cuenta que tenés miedo, te das cuenta que tenés culpa. Entonces, ¿ahí qué haces? Cuando tenés culpa, frenás y decís, bueno, ¿qué me está pasando? Ok, siento culpa. No está mal sentir culpa, no está mal sentir miedo, no está mal sentir enojo. Es simplemente una emoción. Las emociones son reacciones a cambios de posibilidades. No nos definen a nosotros esas emociones. Entonces, anímate, aceptate por sentir esa situación. Tené la valentía de sentirlo. Y quiero aclarar algo súper importante. Todo este proceso no es mental. Este proceso es 100% fisiológico, corporal. Esto es algo del cuerpo, se transita o se deja ir a través del cuerpo, no a través de la mente. La comprensión no llega a través del ego, llega desde un nivel más elevado de conciencia. Entonces, vas a hacer lo siguiente, te vas a sentar y vas a decir, bueno, perfecto, ¿qué es lo que siento? Siento miedo, siento culpa, siento bronca, siento ira, siento vergüenza. Bueno, no pasa nada. Permito completamente que esta energía se desarrolle en mi cuerpo. Permito que esta energía se desarrolle por completo en mí. Y te animás a sentir culpa, bronca. El segundo paso va a ser identificarla en el cuerpo. ¿Dónde sentís esa bronca? ¿Dónde sentís esa culpa? ¿Dónde sentís ese miedo? ¿En qué parte del cuerpo se refleja esa emoción negativa que estás transitando? Y te vas a quedar totalmente tranquilo. Vas a sentir porque el cuerpo sabe qué emociones tiene que dejar ir. El cuerpo es experto en dejar ir emociones. El cuerpo es más sabio incluso de lo que vos pensás. Porque tu cuerpo no está controlado por tu mente. Tu cuerpo está conectado con tu alma. Tu cuerpo tiene mucha más experiencia de la que vos pensás. Entonces vas a dejar que tu cuerpo te hable. Y cuando tu cuerpo te hable y sientas esa emoción, te vas a concentrar totalmente en esa parte de tu cuerpo y vas a repetir la siguiente frase. Dios, vida o en quien vos creas, dame más de esto. Dame todo el enojo, toda la culpa o todo el miedo que me puedas dar. Dame más de esto. Y en ese preciso instante te vas a dejar llevar. Todo esto es obviamente con los ojos cerrados. Es sumamente importante aclararlo. Hasta que no termines todo este proceso, todo este paso a paso, no vas a abrir los ojos. Entonces, lo que vas a hacer, como decía recién, es pedirle a la vida más de esa emoción. Ahí es donde verdaderamente arranca lo difícil, arranca lo importante, porque ahí es cuando verdaderamente te tenés que entregar por completo a ese sentimiento, confiando plenamente no solo en que la vida te va a sostener, sino en que sos mucho más grande que esa emoción.
sos un ser infinito y no estás sujeto a esa situación. Cuando empieces a transitar esa emoción, vas a dejar que se exprese como se tenga que expresar, ya sea donde la identificaste en el cuerpo, si del pecho se fue al estómago, al hombro, a la nuca, a la cabeza, vas a dejar y vas a sentir y permitir que esa energía se desarrolle por completo adentro tuyo. Y ahora no te puedo decir cuál es el siguiente paso, porque el siguiente paso va a llegar por sí solo. El siguiente paso es la comprensión. Y como te dije, no hablamos de comprender mentalmente. La comprensión va a llegar desde un nivel más elevado de conciencia. No hay un ABC, hay un A y B. El C va a llegar de la manera que tenga que llegar. La vida te va a mostrar lo que te tenga que mostrar. Acá no tenés que ver ninguna imagen, ninguna palabra, ninguna frase. No tenés que entrar en un estado profundo de meditación. La vida te va a dar la revelación que tenga que darte. Así simplemente te diga, tranquilo, ¿podés seguir adelante? Eso va a ser perfecto. Porque la comprensión no llega en la tensión. La comprensión llega en la calma. La comprensión llega cuando te animaste a sentir y a dejar fluir toda esa tensión y después entras en la calma, casi sin darte cuenta. Casi sin darte cuenta vas a ver que tu cuerpo o algo más te va a dar las palabras o la comprensión necesaria para superar este momento. ¿Por qué? Porque es justamente lo que te dije antes. Somos más grandes que esa emoción. Somos más grandes incluso de lo que nosotros pensamos. Y estamos conectados con una energía universal que ni siquiera nosotros comprendemos. Porque nuestro ego no va a comprenderlas nunca. Pero yo sé que en el fondo lo sentís. Porque en este momento, cuando estás escuchando esto y tranquilamente haces una respiración, en el fondo, bien en el fondo, hay algo tuyo que sabe que sos más grande que esta realidad que estás viviendo en este preciso instante. O por lo menos que estás conectado a algo más grande, porque la realidad es que Dios, la vida o el universo se refleja en este preciso instante. Algunos pueden verlo, otros no. Pero bueno, es así. Entonces, ahí va a llegar la verdadera comprensión. Y personalmente estuve todo un día siendo testigo de cómo la culpa y la rabia se expresaban en mi cuerpo. Te lo juro que fue más de 8 horas sentir cómo el cuerpo me vibraba completamente y cómo en mí había literalmente 2 personas que estaban luchando. Una que tenía miedo y la otra que se culpaba por tener miedo. Pero simplemente dejé estar. La emoción o el hecho de dejar ir o transitar una emoción no significa que te tenés que quedar inmovilizado en tu casa, en tu cama o en tu sillón. Significa tener la capacidad de ser testigo de lo que estás transitando y permitiéndolo ser totalmente. Porque como dijo David Hawkins, la paz surge cuando renunciamos a intentar controlar la experiencia interna. La energía atrapada se libera cuando dejamos de apretarla. Entonces, como para resumir un poco todo este capítulo y de verdad dejarle en pocos pasos todo esto que ustedes podrían aplicar, lo que hacemos es agarrar una emoción de la fuerza, como el miedo, la culpa, el orgullo, la vergüenza, la ira, y le aplicamos valentía. Soy valiente y me animo a sentir esta emoción. Después de la valentía llega la aceptación. Acepto que tengo bronca, miedo, vergüenza o culpa. No lo niego, es parte de mi condición humana. Y cuando verdaderamente aceptamos esa emoción, sin darnos cuenta, llega la comprensión. Y con la comprensión llega el amor. Le ponemos amor a eso. Empezamos a mirar esa emoción con compasión. Hasta incluso nos miramos a nosotros mismos con compasión. Porque nos damos cuenta de que no somos culpables de sentir eso, porque seguramente es una emoción que viene guardada y reprimida hace mucho tiempo. Y te puedo asegurar que vos no sos eso que está guardado en vos hace mucho tiempo. Vos sos lo que en este preciso instante sentís en el pecho. Esa sensación de calma absoluta, esa sensación de certeza absoluta de que estás sostenido por algo más grande. Y cuando conectás con ese verdadero amor, cuando le pones
amor a ese conflicto interno, en el fondo surge algo mucho más importante, que es la paz, la tranquilidad total de que, punto número 1, ninguna emoción te va a llevar a algún lugar del cual no puedas salir. Ninguna emoción puede controlarte, o por lo menos tenés la posibilidad de hacer que no te controle. Te puede controlar por un tiempo, obviamente, a todos se nos escapa la tortuga, como a mí me encanta decir. Yo, sabiendo esta técnica, incluso hoy en día lo sigo sufriendo por momentos, pero si yo te podría comentar, si yo te podría explicar o si yo te podría hacer ver la cantidad de resultados a nivel interno que yo he tenido y cómo he elevado mi nivel de conciencia a través de esta técnica de dejar ir, creo que volverías al comienzo del capítulo y volverías a escuchar esto. O en todo caso, creo que te sentarías en tu casa o cerrarías los ojos en este momento, te conectarías con esa emoción que te está reprimiendo, con esa emoción que te está controlando y la dejarías ir. Quiero darte gracias por darme este tiempo de tu vida para poder comprender. Pero quiero que también vos te des gracias, porque te sentaste acá a no solo aprender una de las técnicas que probablemente vaya a cambiar tu vida. Te sentaste acá porque cuando leíste el título de este video, dijiste, che, yo hay algo que quiero superar y quiero felicitarte. Quiero felicitarte porque a partir de hoy sos imbatible, sos impenetrable. Nada ni nadie va a poder con tu mundo interno, porque tu mundo interno a partir de ahora tiene una semilla, que es la semilla del dejar ir. Y por suerte el potencial no está cuando el árbol crece, el potencial está en la semilla. Hoy plantaste esa semilla. Cuando hayas aplicado esto, bueno, seguro que puedes venir a comentarme tus resultados, pero te invito a que no te quedes con mis palabras. Hasta incluso te invito a que no me creas. Probalo, experimentalo, transitalo, sentilo en el cuerpo. No me queda mucho más para decir. Creo que verdaderamente ha sido un capítulo en el cual he dejado todo mi conocimiento sobre esta técnica y hasta incluso el conocimiento de otros referentes, porque el conocimiento no es de uno propio, sino que se va sobrellevando, se va transmitiendo. La información no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, quiero volver a darte las gracias por darte el tiempo de escuchar esto y quiero decirte que hasta acá llegó este nuevo capítulo de Espacio en Blanco. Simplemente gracias, amor y paz. Nos vemos.